Apreciados hermanos y hermanas, el domingo de Pentecostés pasó, fue el anterior domingo. Hoy hablaremos acerca de la primera predicación del Evangelio. Pedro, el apóstol, se levantó, se puso de pie y empezó la primera predicación. Para los predicadores esto es importante porque esta es la primera predicación y podemos nosotros aprender cómo el apóstol Pedro manejó esa situación. Hay elementos muy importantes. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 12 y 13 es nuestro trasfondo. Y dice así: estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están borrachos, están ebrios. Hablaremos de eso. Vino el Espíritu Santo, Dios derramó su Espíritu, y los que recibieron, los que fueron bautizados por el Espíritu de Dios, empezaron a hablar en los idiomas que la gente entendía, en los idiomas nativos de todos los visitantes, porque Pentecostés era una gran fiesta y la gente acudía a Jerusalén de todas partes del mundo conocido de ese tiempo. Y todos podían escuchar las maravillas de Dios en el idioma que ellos entendían. Por eso estaban admirados, maravillados. Por eso todos estaban atónitos y perplejos y diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué en nuestras lenguas, en nuestro propio idioma, estamos escuchando las maravillas de Dios? Quedaron admirados. Pero habían burlones y otros decían: no, están llenos de mosto. Así dice la versión Reina Valera en nuestras Biblias. Ante esa situación de burla, cuando la gente burlona se burlaba de la situación, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Hablaremos sobre la cuestión que plantea Pedro. Primero dice que quede claro. En nuestras Biblias dice: esto sea notorio. Quiere decir que quede claro. Nosotros podemos decir que quede claro. Ustedes han dicho que estos están borrachos, pero que quede claro. Que sea notorio, dice. Estos no están borrachos. ¿Por qué? Porque estamos recién en la tercera hora. La tercera hora para ellos era las 9 de la mañana. Para nosotros, mejor dicho, para nosotros, sería las 9 de la mañana. Los judíos tenían divididos el tiempo en 4 estaciones, de 6 a 9, de 9 a 12 del día, de 12 al 3 y de 3 a 6. Así en 4 estaciones divididas. Y cada estación tenía su importancia. La primera estación, digamos, de 6 a 9, a lo que Pedro dice es la tercera hora. Nosotros podemos decir es las 9 de la mañana. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esa tercera hora es importante en esta situación? Porque, hermanos y hermanas, en la religión judía, los judíos tenían horas de oración. En la mañana ellos tenían tiempo de oración de 6 a 9. Otro tiempo de oración era a mediodía. Y otro tiempo de oración era de 3 a 6. Por eso, en nuestras Biblias encontramos, por ejemplo, en la historia del pueblo de Dios, Daniel oraba 3 veces. Así nos dice en el libro de Daniel, ¿no es verdad?
Daniel oraba 3 veces ante las situaciones difíciles en que él se encontraba. Seguramente habrá orado en este tiempo de 6 a 9, a mediodía y de 3 a 6 por la tarde. En el mismo libro de los Hechos encontramos, por ejemplo, Pedro y Juan subieron al templo, dice, a orar. Era la hora nona, eso es 3 de la tarde. Y ahí se produjo el milagro del cojo, que pedía limosna. Esos horarios eran bien establecidos. En otras palabras, Pedro está diciendo, de 6 a 9 no es tiempo de estar tomando alcohol, no es tiempo de estar emborrachándose, es tiempo de orar. Y ustedes dicen mal que estos están borrachos. No están borrachos, no están ebrios. Hizo defensa y aclaró bien la situación. Por eso dijo que quede claro, que sea notorio. Estos no están borrachos porque recién estamos en la 3ª hora. Acabamos de terminar el tiempo de oración. En ese tiempo de oración, el Espíritu Santo había venido, cuando seguramente estaban orando, reunidos juntos, y vino el Espíritu de Dios y dio dones a los hombres, y empezaron a hablar en los idiomas que la gente manejaba. Por eso Pedro aclara y dice que quede claro. Hermanos, que sea notorio, que quede claro, dice el apóstol. No estamos borrachos nosotros. Salimos del tiempo de oración. Mal dicen ustedes que estamos o es que estos están borrachos. No es así. Sino que, dice Pedro, Dios ha cumplido su promesa. El profeta Joel, hace mucho tiempo atrás, profetizó que en los postreros tiempos Dios derramaría su espíritu. El texto dice así, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Eso se está cumpliendo, dijo Pedro. Dios ha derramado su espíritu, la profecía se ha cumplido. Entonces, que quede claro, qué mensaje, que Pedro no es el Pedro quien le negó a Jesús, es un Pedro bien, pero bien valiente y con mucha fuerza y con mucho poder que había recibido a través del Espíritu Santo. Por eso hace esa aclaración. Y les dice a la gente, varones israelitas, versículo 22, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Dice Pedro, israelitas, escuchen esta palabra. Jesús de Nazaret es el hombre aprobado, es el varón aprobado, acreditado por Dios para hacer maravillas entre nosotros. Y ustedes han visto las maravillas, los prodigios, las señales que Dios hizo entre nosotros. Ustedes saben muy bien lo que Jesús hizo, dice Pedro. A este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes lo han prendido, lo han agarrado preso y ustedes han matado a través de manos inicuas y lo han crucificado. Parece ser una acusación, ¿no es verdad? Jesús, varón aprobado de Dios, ustedes han entregado por la determinación de un consejo. ¿Quién entregó a Jesús? El Sanedrín, el poder religioso. Los judíos entregaron. ¿A quién entregaron? ¿Quiénes ejecutaron la crucifixión? Porque dice, prendisteis y matasteis por manos inicuos.
soldados romanos lo clavaron a Jesús, lo crucificaron. Cuando dice Pedro, manos inicuas, paganos, gente incrédula, lo crucificó. Ustedes han hecho eso. Pero escuchen esto, dice Pedro, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y Dios lo levantó. Aunque ustedes lo han matado, pero Dios lo levantó. La sepultura, la muerte, no podía retenerlo. Y menciona las palabras del salmista donde dice que Jesús va a resucitar. Convence a la gente, dice, pero Dios lo levantó. Sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no podía retener, la sepultura no podía retener el cuerpo de Jesús. Dios lo levantó. La gente seguramente escuchaba porque era una gran multitud. Pedro predicó a una gran multitud, a una mega iglesia, podemos decir tal vez en nuestros tiempos. Y en el versículo 29 dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros. Y nosotros vemos, el sepulcro de David está con nosotros, pero no el sepulcro de Jesús, porque él no podía quedar en el sepulcro. Aclaró eso. Y habló con vehemencia acerca de la resurrección de Cristo. Su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales nosotros somos testigos. ¡Qué mensaje! Dios lo levantó, Dios lo resucitó. Esa era la predicación, la primera predicación de Pedro. Dios lo levantó a Jesucristo. Jesús no quedó en la tumba. Y nosotros somos testigos. Eso dijo. Nosotros somos testigos. Así que Dios lo levantó y lo exaltó, y él se sentó a la diestra del Padre. No solo fue levantado, sino que fue exaltado y se sentó a la diestra del Padre. Y desde ahí, para que se cumpla la promesa, mandó el Espíritu Santo, que fue derramado sobre nosotros, dice Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora el Cristo crucificado, aquel Cristo que ha sido ya exaltado y se sentó a la diestra del Padre, ahora es Señor y Cristo. En esos tiempos, hermanos y hermanas, como estaban bajo el imperio romano, los romanos, la gente tenía que decir el César, el emperador romano es el Señor. Y los cristianos, los creyentes tenían que decir no, Jesucristo es el Señor. Por eso Pedro dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo quiere decir el ungido, el apartado, el escogido. Jesucristo ahora es Señor, el ungido de Dios, el apartado, el separado, para un propósito. Así dijo. A quien ustedes lo han matado, Dios lo levantó, lo resucitó y lo ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron, dice el versículo 37. La gente escuchó bien, atentamente, y al oír la palabra, la predicación, se compungieron de corazón. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? A la predicación de Pedro, la gente respondió. Se compungieron y preguntaron y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos?
Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay que arrepentirse, dijo Pedro. Hay que volverse a Dios. Hay que confesarse. Hay que bautizarse. Bautizarse en el poderoso nombre, en el nombre de aquel a quien Dios le había hecho Señor y Cristo. En ese poderoso nombre hay que bautizarse. Bautícense, arrepiéntanse y van a ser perdonados y van a recibir el don del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es una promesa para ustedes y para vuestros hijos y para aquellos que están lejos. La promesa es de generación en generación, dijo Pedro. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación, salgan, vuélvanse a Dios, dejen la vida pasada. Y el versículo 41 nos dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Qué predicación! ¡Qué mensaje que lanzó Pedro! Y cómo la gente respondió. 3,000 fueron bautizados y añadidos aquel día a la comunidad de fe. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos y hermanas, el mensaje de Pedro nos enseña que hay que tener tiempo de oración. Estaban en tiempo de oración, y a través de la palabra aprendemos que los judíos tenían 3 veces tiempo de oración. Y a nosotros, ¿cuántas veces debemos orar? El apóstol Pablo a los tesalonicenses les dice: orad sin cesar. Ese es mandato para nosotros. Ya no 3 veces ni 2 veces, sino orad constantemente, orad siempre. Oren siempre. Y sepan que Dios lo levantó a Jesucristo, porque Él no podía estar retenido por la muerte, estar en la sepultura. Dios tuvo que levantar y lo hizo. Y fue exaltado y fue hecho Señor y Cristo. Jesucristo hoy es Señor y Cristo, sentado a la diestra del Padre. Y desde ahí nos observa. Y también a la vez está con nosotros. Ese es el misterio de la palabra de Dios. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos dice también. Hermanos y hermanas, esa fue la primera predicación. En los otros domingos continuaremos con otras predicaciones de este valiente apóstol Pedro y aprenderemos sus mensajes y su palabra para que nosotros hagamos también lo mismo. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Tengan un feliz domingo.